Es impresionante ver esta sala tan especial, tan simbólica para Aragón, llena hasta arriba, literalmente, para escuchar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Aragón, en este caso, para avanzar en la Agenda 2030, haciéndola suya, identificando los actores con los que poder seguir avanzando y conseguir un mundo mejor para todos sin dejar a nadie atrás, como indicaba el presidente del Pacto Mundial. Es un honor estar aquí y, sobre todo, como lanzando el proyecto de colaboración que, a través del Instituto Aragonés de Fomento, del IAF, con el que ya veníamos teniendo una relación desde hace 2 años, con un acuerdo de colaboración en el que empezamos formando algunas de las empresas de Aragón en lo que es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Voy a intentar contar de una manera reducida en qué va a consistir este proyecto y el porqué de esta alianza, que esperemos que tenga un impacto en el desarrollo sostenible en Aragón y en España y, por supuesto, en el mundo. A ver, le doy. He traído unas diapositivas, voy a ser muy breve y muy ejecutiva. Bueno, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo aterriza Naciones Unidas la Agenda 2030? ¿Por qué hablamos de Global Goals, Local Business? La Agenda 2030 ha supuesto un antes y un después. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se lanza una agenda con unos objetivos tan claros, con unas metas tan concretas a todo el mundo. Es integradora, rompe el norte y sur, como antes, ahora los objetivos son para todos. El cambio climático no solamente pasa en el hemisferio norte, los grandes problemas de desigualdades, de hambre o de cambio climático afectan a todos. Entonces, cuando se lanzó la Agenda 2030, se lanzó con el objetivo de que todos los actores implicados en el desarrollo sostenible se hicieran responsables de su implementación a nivel local. Naciones Unidas dio el mandato de acercar la Agenda 2030 al sector privado, puesto que le considera un actor fundamental para conseguir avanzar la agenda y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Global Compact, o el Pacto Mundial, como se conoce a la iniciativa a nivel internacional, traslada a todas sus redes locales, somos más de 70 en todo el mundo, y las redes locales en cada uno de los países, en este caso en España, identificamos aquellos actores y aquellos aliados con los que podemos materializar de una manera clara, en un marco temporal muy claro y con los actores locales muy precisos, la manera de avanzar en la Agenda 2030. Nosotros, en el Pacto Mundial, es uno de los proyectos de alianzas público-privadas que hemos identificado, fue con el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento y de las patronales y los sindicatos. ¿Y por qué Aragón? Bueno, pues primero, como hemos dicho, porque ya nos unía una relación con el Instituto Aragonés de Fomento. También porque en Aragón se da un ecosistema público-privado de todos los actores en los que ya llevan trabajando a través del programa de RSA muchos años y veíamos y identificábamos una sensibilidad en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hicieron que la idea surgiera de manera muy natural. Además, a través del gran labo del IAF y también del conocimiento de empresas líderes que hay aquí en Aragón. Veo caras conocidas, Antonio Javierre, Clara, Víctor Viñuales, en fin. Hay aquí una serie de empresas líderes, de líderes empresariales que llevan trabajando en responsabilidad social y en los objetivos de desarrollo sostenible muchos años y que sin duda van a ayudarnos a dar ese empuje para avanzar en la implementación de la agenda. ¿Y por qué el Pacto Mundial? Bueno, en el Pacto Mundial llevamos ya 15 años trabajando en los 10 principios y ahora desde el año 2015 en la implementación de la Agenda 2030. Con orgullo podemos decir que somos la red local que más firmantes tiene a nivel internacional, más de 1.300, 1.500 ya a día de hoy, de los cuales no solamente tenemos empresas, sino también tenemos universidades, tenemos organizaciones sin ánimo de lucro y siempre intentamos fomentar las alianzas para seguir avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible. Además, somos miembros del Consejo de Desarrollo Sostenible, impulsado por el Gobierno de España, y somos miembros también del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Todo esto nos ha dado la experiencia para seguir avanzando en la Agenda 2030.
¿Y cómo? ¿Cómo proponemos seguir avanzando? Pues con alianzas, en este caso las alianzas público-privadas. Hemos hecho un análisis de la mejor forma de trabajar en conjunto. El año pasado sacamos una publicación sobre cómo debían de ser esas alianzas para seguir en la Agenda 2030 y creemos firmemente en el trabajo conjunto, no solamente en la Administración General del Estado, sino también las administraciones autonómicas y locales, las universidades, la sociedad civil, el sector empresarial, por supuesto, las patronales y los sindicatos. De esta forma, hemos desarrollado una plataforma de formación en la que las empresas aragonesas que formen parte del programa RSA del Gobierno de Aragón podrán acceder a estas plataformas de formación y, una vez completada la formación, podrán acceder a una plataforma de implementación para identificar en qué ODS pueden tener un mayor impacto y cómo implementarlo y potenciar el impacto positivo y neutralizar el impacto negativo que tiene el sector privado en la Agenda del Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, ahora voy a dar paso al compañero Ramón Tejedor, que va a ir un poco más en detalle a presentar este proyecto. Una vez más, muchísimas gracias, enhorabuena por la organización del evento y cualquier duda estamos disponibles para lo que necesite. Muchas gracias.